Muchas gracias, diputado presidente. Antes de dar inicio con la lectura de la iniciativa, le solicito respetuosamente a usted y a la mesa directiva autorización para el uso de las pantallas en este recinto. Gracias. Quiero dar la bienvenida muy especial, invitada especial, la señora Patricia Rival de Aciazarán, presidenta honoraria del sistema DIF de Hermosillo, Sonora. Isela Montes de Oca, directora general del DIF Hermosillo. Don Virgilio Arteaga, muy importante, de Abuelos Trabajando por Sonora, es el presidente fundador que ya ha estado en varias aquí legislaturas y que se han avanzado mucho en este tema gracias al trabajo que también se ha hecho en conjunto. Honorable Asamblea, la diputada Eli Sayar Hernández, integrante del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora, 32, fracción segunda y 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Sonora con el objeto de crear el programa integral al cuidado del adulto mayor, fundado la procedencia de la siguiente manera. Exposición de motivos. Nuestros adultos mayores son una fuente de sabiduría y experiencia, son libros vivientes, lo que saben es el fruto de la experiencia que han ido recogiendo a lo largo de su vida, experiencias basadas en el trabajo diario y la necesidad de encontrar respuestas a las adversidades presentadas y que con todo su amor nos comparten. ¿A quién no lo han mirado con tanta ternura como la ternura de un adulto mayor que sabe dar y quiere dar? Quizá muchos de nosotros lo tengamos como un recuerdo porque ese adulto mayor que más queríamos probablemente ya no se encuentre con nosotros. Sin embargo, el entender a nuestros viejitos muchas veces no es tan fácil. En la edad del envejecimiento aparece un amor incondicional. El adulto mayor ama y es tierno, canaliza su afecto hacia quienes le aseguren corresponder esa ternura. Es verdaderamente triste y muy lamentable que existen personas que ejercen violencia contra ellos. Quienes padecen esta situación de manera cotidiana, en ocasiones son incapaces de percatarse de lo que están sufriendo porque lo ven de una manera natural, lo consideran natural. Lo mismo sucede cuando la violencia es ocasionada casi en la mayor parte de quienes tienen un lazo de afecto familiar o de confianza. La toma de conciencia en torno a esta grave problemática nunca había sido tan importante como ahora, pues la pandemia COVID-19 evidenció y incrementó la vulnerabilidad de personas mayores a sufrir maltrato y el abuso al interior de sus hogares en el ámbito comunitario, incluso social, señala Marisa Vivaldo Martínez del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM. En México, para dar unos datos precisos, en México el 16% de los adultos mayores sufre de abandono y de maltrato. De ellos, el 20% vive en soledad y olvidados, no solo por el gobierno, también por sus familias. Para el 2025 se prevé que existan unos 14 millones de personas en estas condiciones, por lo que, compañeros, es urgente diseñar e implementar programas preventivos en todas las áreas y desde todas las especialidades de atención para estos adultos mayores. Se estima que hay 5 millones de personas que carecen de ingresos suficientes que les permite adquirir bienes y servicios para que puedan estar viviendo dignamente día a día. De acuerdo con los datos del Coneval Nacional de Evaluación de la Política Social, el Coneval, 10% de los adultos mayores se encuentra en situación de pobreza multidimensional, es decir,
con carencias en rubros como salud, educación, su nivel de vida. Al año 2020, la esperanza de vida en Sonora fue de 75.4 años, siendo las mujeres que en promedio vivimos más que los hombres. INEGI nos da el indicador que el 20% de los adultos mayores en México viven solos y el 16% lo hacen con signos de abandono y de maltrato. INEGI nos da el indicador de que el 20%, ya lo leí, en Sonora hay 399,461 personas de 60 años en adelante, que representan el 12.8% de la población de la entidad. El 32.2% se mantienen económicamente activos. El 42.7% recibe de algún programa de gobierno y el 11.3% de una persona ajena a su hogar. Un estudio realizado por la UNAM revela que en la edad adulta se manifiestan rasgos psicológicos que habían estado ocultos tras los mecanismos de una actividad creadora o de defensa. La personalidad de ellos se vuelve frágil, se vuelve vulnerable por los agentes físicos y del medio social. Las resistencias son menos enérgicas y los sentimientos pueden centrarse en el temor. El esfuerzo del organismo es mayor para poder mantener el equilibrio. Además, internamente se puede sentir angustia de no poder realizar los mismos esfuerzos impuestos por la vida, de no poder soportarlos, de no recuperar el equilibrio. En consecuencia, los rasgos de conducta y carácter pueden manifestarse negativamente, tales como aislamiento, donde el adulto mayor adopta una actitud de ausencia en todo lo que sucede a su alrededor. Solamente se adentra en la situación cuando algo afecta a sus intereses personales. Apego a sus bienes, conserva todo, en la postura permanente de retener. Ese comportamiento en el fondo es una regresión a etapas infantiles, entrando así a los mecanismos emotivos de la autoridad, poder, dominio. Sentir que se es tratar de mantener la propia identidad. Una explicación de por qué algunos padres no son capaces de compartir con sus hijos cuando sea conveniente. La fuerza del deseo de poseer es más fuerte que la lógica. Refugio en el pasado. Al disminuir el proceso fisiológico y ser menor la memoria de fijación y aumentar la de evocación, la vida se llena de recuerdos. Es forma de revalorizar el pasado en el presente. El protagonista se siente joven al revisar hechos que le permiten acaparar la atención de los demás. ¿Cuántos adultos mayores, simplemente con el hecho de que platiquemos con ellos, los hacemos sentir a gusto? Reducción de sus intereses. La vida le enseñó a ser realista y esto, unido a la dificultad de asumir la complejidad de las nuevas opciones posibles, hacen que se limite el mundo al ámbito de lo que puede controlar, al tiempo que disminuye la capacidad de agresión, conserva los intereses que puede manejar y que supone una fuente de satisfacción. Negarse al cambio. Al enfrentarse con los esfuerzos de adaptación, aparece un temor consciente de rechazo al cambio y traslado a una nueva situación, lo que lleva a una depresión profunda porque los mecanismos de defensa para sobreponerse son limitados, a la vez que así se limita aún más. Agresividad y hostilidad. Cuando se presenta la necesidad de reacomodar a las personas y sus cosas, aparece como recurso y puede ser su única posibilidad de refugio para mantener intocable y ese estable yo. El adulto mayor teme que le quede poco tiempo, debe crear, debe proyectar realidades, ha de trascender y dejar huella. Suele aparecer el temor al daño físico, como hipocondría, esto le hace estar atento a cualquier trastorno. Teme excederse y no resistir un ritmo fatigante y reaparecen esos temores adolescentes de hacer el ridículo.
En la historia romana, la figura de los ancianos era sabiduría y poder. En el derecho romano existía la figura de pater familias, la cual concedía especiales poderes a los ancianos en la familia y en lo político, ya que el Senado estaba compuesto por pater familia y por la misma sabiduría que poseían. Es así que hasta en nuestros tiempos un adulto mayor es poseedor de esa sabiduría. Pero la historia cambió radicalmente. Desde el desarrollo de la sociedad ha deteriorado la integridad de nuestros sabios por naturaleza, nuestros viejitos. Son muchos los factores que se deben tomar en cuenta al cuidar la integridad de nuestros adultos mayores. No únicamente la salud física, hay que considerar la salud mental, incluyendo higiene y la protección jurídica. ¿Cuántas familias tienen abandonados a esos viejitos y nos encontramos con sus casas en desaseo y ellos en su tiempo que realmente pudieron ejercer y pudieron caminar y tenían la opción para ellos depender de sí mismos, ahorita no pueden ni siquiera tener su casa con higiene, igual que ellos mismos? La protección jurídica. ¿Cuántas veces encontramos a un adulto que está a punto de estar echado a la calle porque sus hijos, porque sus nietos, porque su misma familia lo quiere desprender de eso que tanto trabajo le costó y eso con lo cual sostuvo a su familia y la sacó adelante? Es por ello la necesidad, compañeros, de legislar y elevar a categoría de ley programas integrales que ayuden a estos adultos mayores a tener una calidad de vida digna. La presente iniciativa pretende brindar un cuidado integral al adulto mayor en situación de riesgo de dependencia a través de los sistemas de los DIF municipales, creando el programa integral al adulto mayor, que tiene como objeto brindar una atención personalizada al adulto mayor en situación de riesgo de dependencia y esta atención a domicilio, mediante servicios integrales, que tenga una atención psicológica, que puede ir un psicólogo a su casa a tratarlo, a darle ánimos, simplemente como lo comenté ahorita, que vaya la persona del DIF y los coadyuvantes que va a tener este programa a sentarse a platicar con un adulto mayor, que él tenga sus recuerdos y que lo haga recordar su juventud y que lo haga recordar eso que lo hizo fuerte, eso que lo hizo valiente y por lo cual sacó adelante a su familia. Asistencia médica. ¿Cuántos adultos mayores no tienen la asistencia médica y por el hecho de no poder salir a reclamar esos servicios no tiene esa atención? Atención higiénica, jurídica, a través de facilitadores quienes serán los responsables de dar atención especializada, teniendo la decisión de determinar qué tipo de servicio va a ocupar ese adulto mayor en especial. Como lo comenté ahorita, quizá ese adulto mayor únicamente necesite una plática y un acompañamiento, pero eso los hace muy dignos y los hace sentirse muy bien y sentirse realmente lo que son, valorados. Ellos tienen la decisión de determinar, también nosotros como facilitadores y el DIF municipal de cada uno, compañeros, de nuestros municipios en todo el estado de Sonora, que se determine qué servicio, qué tipo de servicio va a ocupar este adulto mayor, así como las gestiones necesarias de protección e integridad al adulto mayor relacionado con este programa. Además, esto llevará una administración de un historial de todas las acciones que se vayan realizando con ese adulto mayor, que nos vaya haciendo un marcaje personal, qué es lo que está necesitando ese adulto mayor y continuamente se le dé la atención que especialmente necesita. Finalmente, se establecen los artículos transitorios de la presente iniciativa la evidente necesidad que la aplicación de las disposiciones normativas que se establecen deben de ser implementadas gradualmente por los ayuntamientos del Estado, a efecto de lo cual se otorga una progresividad relativa a la cantidad de habitantes de cada uno de los municipios.
con fundamento a lo dispuesto por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la misma entidad, someto a consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto. Proyecto de decreto que reforma y adiciona las diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Sonora. Artículo único. Se reforma la denominación del capítulo octavo y se adicionan las secciones primera y segunda al artículo octavo, al capítulo octavo, la fracción 13ª del artículo 5, los artículos 35 bis, 35 bis 1, 35 bis 2, 35 bis 3, 35 bis 4, todos los de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Sonora, para quedar como sigue. Artículo 5, de la primera fracción a la 12ª quedan igual. Fracción 13ª, facilitadores o facilitador personal del DIF municipal o personas de instituciones de asistencia social con la que el DIF municipal haya celebrado convenio, encargadas de ejecutar el programa integral al cuidado del adulto mayor. Capítulo octavo, de los programas para la protección y atención de los adultos mayores en el Estado de Sonora. Sección 1 del Programa Especial para la Protección y Atención de los Adultos Mayores del Estado de Sonora. Sección 2 del Programa Cuidado Integral al cuidado del adulto mayor. Artículo 35 bis. Los ayuntamientos deberán valorar e implementar un programa integral al cuidado del adulto mayor, el cual tendrá como objeto brindar una atención personalizada al adulto mayor en situación de riesgo de dependencia a domicilio, mediante servicios integrales como atención psicológica, higiénica, jurídica, médica, a través de los facilitadores. Artículo 35 bis 1. Los facilitadores serán los responsables de dar atención especializada, teniendo la decisión de determinar qué tipo de servicio ocupa el adulto mayor, así como las gestiones necesarias para la protección e integridad del adulto mayor relacionado con este programa. Además, administrarán un historial de todas las acciones que se realicen. Se designará un facilitador por cada benefactor del programa, el cual tendrá las siguientes obligaciones. Atención en psicología. Periódicamente los facilitadores deben programar una visita del psicólogo para realizar estudios psicológicos al benefactor con el fin de determinar su estado emocional y su estado mental. Asistencia médica. En caso de que el adulto mayor lo requiera, el facilitador deberá programar la visita de un médico a domicilio para que le realice una revisión médica y le provea de medicamentos. También el facilitador elaborará una bitácora del consumo de medicamentos donde se indicará el nombre del adulto mayor, nombre del medicamento, hora, día en que haya sido consumido. El facilitador debe cerciorarse que los medicamentos hayan sido consumidos en la forma correcta. Atención higiénica, programar y gestionar según se requiera el aseo del entorno donde vive el adulto mayor, así como su higiene personal. Atención jurídica. En caso que el facilitador detecte alguna de las infracciones que contempla la presente ley o los delitos establecidos en el Código Penal del Estado de Sonora en perjuicio del benefactor del programa, deberá informar a la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, Fiscalía General del Estado o en el caso que requiera otro tipo de servicio jurídico, lo deberá canalizar a la Defensoría Pública del Estado, dándole el debido seguimiento. Artículo 35 bis 2. Para obtener los beneficios del programa integral al cuidado del adulto mayor, será a petición de parte o a petición de las instituciones de asistencia social, siempre y cuando el adulto mayor se encuentre en situación de riesgo de dependencia. Artículo 35 bis 3. Para el funcionamiento del programa integral al cuidado del adulto mayor, los ayuntamientos deberán elaborar el reglamento del programa. Artículo 35 bis 4. El DIF municipal
podrá celebrar convenios con instituciones educativas, dispensarios de medicamentos e instituciones de asistencia social para coadyuvar en la correcta aplicación del programa integral al cuidado del adulto mayor. Transitorios. Artículo primero. Las disposiciones contenidas en el presente decreto entrarán en vigor previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora de la siguiente manera. En los municipios de 100,000 habitantes o más, al día siguiente al de la publicación del presente decreto en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. En los municipios de 50,000 a 999,999 habitantes, a los 180 días naturales siguientes al día de la publicación del presente decreto en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. En los municipios de hasta 49,999 habitantes, a los 365 días naturales siguientes al día de la publicación del presente decreto en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. Artículo segundo. Los ayuntamientos con más de 100,000 habitantes deberán aprobar el reglamento del programa integral al cuidado del adulto mayor en un plazo no mayor a 90 días, contando a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Compañeros diputados, quiero comentarles que a mí esta iniciativa de ley, de verdad, la siento muy personal. Mi madre vivió conmigo 13 años en cama. En los mismos 13 años ella empezó su cama a los 62 años. Y para mí fue una devoción atender a mi madre en cuerpo y alma en todos los sentidos. Y no se necesita tener los recursos tanto económicos, se necesita el amor de las familias, se necesita el amor y el cuidado que tenemos para las personas. En honor a ella y en honor que yo la vi desgastarse esos 13 años y que quiero dejar un ejemplo de que en esos 13 años jamás ella tuvo una escara. Y no se trata de dinero, se trata del cuidado y el amor que tengas para nuestros abuelos y para nuestros padres. Es por eso, compañeros, que esta iniciativa a mí me mueve mucho y que pretendo que todos los habitantes en el estado de Sonora y que dejemos este legado a nuestros hijos y a toda la sociedad que viene detrás de nosotros, que sea un culto al adulto mayor, que lo respetemos, que salga de nosotros, que esa educación de respeto al adulto mayor de verdad nos llegue al corazón. Y aquel adulto mayor que veamos en la calle, como cuando vemos a un niño y pensamos que está perdido, está desorientado, inmediatamente acudimos al DIF, acudimos a la policía para poder rescatarlo y ayudando. Cuando vemos a un adulto mayor no hacemos lo mismo. Pongamos el ejemplo, compañeros, protejamos al adulto mayor. Muchas gracias. Atentamente, Hermosillo, Sonora, a 28 de septiembre del 2021, diputada Eli Sayar Hernández. Es cuanto, presidente.